donde sumatoria de fx es igual a f1 por x1 más f2 por x2 más, así sucesivamente hasta fn x sub n. Y n es igual a sumatoria de L, es decir, a f1 más f2 más hasta f2. ¿Escribieron eso? No. Otra parte de N. N es igual a sumatoria de f, que es igual a f1 más f2 más f3 hasta f sub n. No F. F sub n. Siempre es n. En este caso es fn x sub n. Ejemplo, ¿verdad? Halle la media aritmética a los datos de las siguientes los datos de las siguientes distribuciones de frecuencias. Entonces la primera vamos a hacerlo con la tabla que habíamos visto para calcular los cuartiles. Bueno, luego poner otra si esto no me da. Vamos a ponerle, perdón, un momentito para que esto dé. Exacto, vamos a ponerle entonces 88, ¿verdad? 97, 100, ¿esto qué? 106, va a poner uno más, 115. Eh, 87, 96, 105, 114, 120. O sea, lo he puesto de manera que el promedio de los datos a la marca de clase sea un número par, o sea, sea un número exacto más bien. Entonces vamos a ponerle aquí 3, 9, 11, ponerle 15, 8, 6, esa sumatoria tenemos 20, 31,
38, 40, 54. Entonces, ustedes van a tener tiempo para copiar. Entonces, atiendan a la explicación y luego ustedes copian todo, por favor. Vamos a repetirlo una vez más. Van a tener tiempo para copiar. Tómense un tiempecito en escuchar la explicación y luego copian. Vamos a decirlo una vez más. No, porque es que yo lo digo, ¿verdad? Y como que sigue como que no estamos diciendo nada. Bien, lo primero que hacemos es determinar la marca de clase. Como ahí dice fx, entonces vamos a poner x, que esto fue lo que habíamos puesto en la... Ustedes dijeron, ¿esto qué? No, para allá la media, lo que pasa es que... Exacto. Entonces, perfecto. Ahí nosotros tenemos a x, que es la marca de clase. Luego tenemos que multiplicar f por x, de acuerdo a lo que dice ahí, la sumatoria de f. Entonces, al resultado de nosotros multiplicar cada valor de f por cada x, se va a llamar fx, x1, f1, etc. Entonces aquí, ¿qué vamos a poner? Sumatoria de fx, que va a ser el resultado de sumar todos esos productos de cada f por cada x. Bien, entonces aquí la marca de clase es el promedio entre los límites de la clase. Aprovecho la ocasión para decirle que en el examen mucha gente confundió lo que es la frontera de clase, que era el promedio entre el límite superior de una clase con el límite inferior de la siguiente. Eso da, por ejemplo, 70, 69.5, etc. Esto da 78.5. Y la marca de clase es distinto porque es aquí que vamos a calcular. Hay gente que para calcular la mediana o el tercer decil o el tercer cuartil trabajaron con el promedio entre esos datos y claro está, estaban con la marca de clase, no con la frontera. Y por eso usted ve que yo le encerré, que estaba malo y le puse algo por el show como quiera, nunca le pongo 6. Entonces vamos a promediar esto, 61 más 69 entre 2, ¿cuánto da? 65 da. Bien, entonces después que yo tengo el 65, el primero, nada más tengo que sumar el tamaño de clase, que es 9, ¿verdad? Si yo le sumo 9 a esto, da 74, 83, 92, 101, 110, ¿verdad? Y luego 119. Se lo revisen, de verdad que le va a dar. Después que tenemos entonces la marca de clase, ahora multiplicamos cada valor de f por cada x, o sea, cada valor de la frecuencia por cada marca de clase. 3 por 65 da 195. 9 por 74, 676. 676. Ay, qué duro conmigo. Ok, 11 por... La bestia. ¿Cuánto? 9.13. 15 por 92. 20.180, ¿verdad? Este no me lo diga. Este tampoco me lo diga. Mira otra vez 66 por poco. Ay, por esto voy a hacer. Hay que jugarlo por eso. Una calculadora en la cabeza. Entonces, 238. ok, la sumatoria ahora. Eso da pena que no sería. Tírale una fórmula. Eso da pena que tú no tienes una calculadora para hacer eso, ¿verdad? ¿Cuánto? 4.860. No lo borres de la calculadora. 4.860. Entonces, mire, para calcular la media aritmética, que es lo que me piden, vamos a utilizar la fórmula que está ahí arriba. Sumatoria de fx sobre n. Entonces, la sumatoria de fx me dio 4.860 y lo vamos a dividir entre n, que es el total de la frecuencia, F1 más F2 más F3, de acuerdo a como dice aquí, ¿verdad? Entonces simplemente eso es entre 54. ¿Cuánto da eso? 90. Pues la media aritmética rara vez da un valor exacto, pero dio exacto. Eso, dígame.
dio. Vamos a volver a repetir entonces. Lo primero es que a mí me dan la tabla de frecuencia con las marcas con las clases y la frecuencia. ¿Qué hacemos? Calculamos las marcas de clase, promediando los límites de la clase y luego, exacto, sumando y dividiendo entre 2. Entonces, ahí teníamos el 65, a partir de ahí le sumamos el tamaño o amplitud de clase, o si usted quiere coger su noche aparte, usted vuelve y suma y divide entre 2, suma y divide entre 2 y le va a ir dando esos valores. Pero como a mí me gusta trabajar menos, calculo el primero y voy sumando. Después que tenemos la marca de clase, multiplicamos F por X, porque la fórmula dice sumatoria de Fx entre N. Entonces vamos a multiplicar cada F por cada N. Y eso es lo que hemos hecho. 3 por 65, 195, 9 por 74 y así sucesivamente. El resultado de eso dio 4.860. Ese valor lo ponemos ahí, ¿verdad? Porque eso es la sumatoria de Fx entre el total de frecuencia, que es 54, lo dividimos y dio 90. Bien. Eso es todo. Eso es todo. Dame poner otra tablita para que ustedes se diviertan. No, pero vamos copiando. No, pero se pueden ir copiando, claro. Copien, que yo voy a ir poniéndome lo que ustedes copian. No es que yo le voy a dar el brazo para que no copien. Vayan copiando. Es más, lo voy a poner por aquí, por si acaso. Claro que nosotros somos el Dios. Eso, no puedo hablar. Inquilino. Se recorta de... Te voy a ti diciendo, ¿sabes lo que ¿Y qué va a pensar? él no va a pensar, no, después que este estudio que quisiera buen día que pasa por allá y ¿o qué más o menos? Sí, está descuidado. Chapeador. Que no respeta. Que chapeador. Ahora mismo a ver si me invita tú. Ya por ¿Qué va a decir a ver otra? No, Ya. te llevo sin pasar. Dímelo a todos. Oye, me voy a decir lo que hacer. Unos ejercicios resueltos de la moda y tienen una formulita ahí, pero yo la voy a poner abreviada, ¿verdad? L1 más, pero usted verá que es lo mismo que estamos poniendo ahí, delta 1, Moda para delta datos 1 más agrupados. delta 2, eso multiplicado por 6. Tienen otra simbología, pero usted verá que es esencialmente lo mismo. Delta, un triangulito. Sí, eso es como una
Ustedes no pensarán que yo voy a estar con esa chulería, yo voy a poner la vaina como salga. La botanera como sabe que es delta, pues yo estoy pronunciando delta. Bien, vamos a poner aquí, esa es la forma. Se va a poner ahora, donde delta 1 es la diferencia entre la clase modal y la anterior. La clase modal. Ahí, sí. Es la diferencia entre la clase modal y la anterior a él. O sea, la anterior a la de la moda. Ahorita vamos a ver cómo se consigue la moda. Delta 2 es la diferencia entre la clase modal y la posterior. Ahí. L1, ya usted sabe que es la frontera inferior de la clase modal. Y C es el tamaño o amplitud de clase. Es el tamaño de la clase modal. Bien. Entonces, eso teóricamente, ahora con el ejemplo divertido, usted va a entender. Y luego le dejo ahí para que ¿verdad? Es una tontería. Eso es el posterior que va arriba de la torre. Hay ejemplos divertidos en enero. Profesor, delta 1 pone arriba y abajo en la forma. Si usted lo va a ver ahora, qué divertido. No, eso es la poli hecho ahí. Más un placer es un orgasmo. Pues es como el tigre, Julio Zavala, que le presenta a alguien ahí, una presentadora ahí. Dice, para mí es un placer conocerlo, Zavala. Dice que para mí más que un placer es un orgasmo. Dice que más que un placer para mí es un orgasmo. ¿Copiaron eso para empezar a explicar? Voy para allá. Voy a buscar el disparate. Bien. ¿Terminó? Está bien, entonces. Yo le voy a dejar un ching ahí. Bien, comenzamos. Gracias por el silencio, gracias por la atención. Muy bien. Todo lo que dice ahí se refiere a la clase modal, ¿verdad? Pero ¿cuál es la clase modal? Simplemente nosotros vemos la clase que tenga mayor frecuencia. Aquí en este caso la clase de mayor frecuencia es 15. Bien, entonces vamos a decir que delta 1 es la diferencia entre la clase modal y la anterior a la de la moda. Entonces delta 1 va a ser igual a 15 menos 11, que por mi casa al cuadrado, ¿verdad? Bien, y delta 2
es igual a la diferencia entre la clase modal y la posterior a la de la moda. Es decir, 15 menos 8, que por mi casa da 7. Bien, L1 es la frontera inferior de la clase modal. En los ejercicios que hay en el EVA, trabajaron con fronteras. Es decir que, por ejemplo, si esta es el límite inferior, generalmente el límite inferior era la misma frontera. O sea, en los ejercicios que ustedes tienen allí en el EVA, tiene, por ejemplo, 61 a 69. Aquí entonces empieza en 69 a no sé cuánto. De 78 aquí 78 otra vez. Es decir, el límite superior de una clase es igual al límite inferior de la otra clase. Cuando ocurre eso, no significa que esos son las fronteras de clase. No son los verdaderos límites de clase o fronteras de clase, como nosotros hemos trabajado generalmente. Nosotros tenemos límites de clase y la frontera es el promedio entre el límite superior de una clase y el límite inferior de la clase que vamos a trabajar. En esos ejercicios, entonces, si usted promediara, si aquí hubiera un 88, aquí un 88, 88 más 88 entre 2, ¿qué le da? El mismo 88. Por eso, ellos no tienen que hacer cálculos, sino que simplemente ponen el 88 ahí. Nosotros sí tenemos que decir que L1 va a ser igual a 87 más 88 entre 2, que da 87.6. Bien. Entonces, el tamaño o amplitud de clase, generalmente la clase modal, es la diferencia entre el límite inferior posterior y el límite inferior de la clase modal. O sea, 97 menos 88. Como aquí todos tienen el mismo tamaño o amplitud de clase, no hay problema. Usted podía restar dos cualquiera. Sin embargo, aparecen tablas que tienen unos tamaños de clase distintos. Entonces usted ya sabe que aquí usted, si esto fuera otro tamaño, no importa, porque usted simplemente va a restar esos dos. En donde está la clase, el límite inferior, ¿verdad?, con el límite inferior de la clase. ¿Cuánto da eso? 7, ¿verdad? Bien. Entonces ya podemos utilizar la fórmula. Decimos que la moda es igual a L1, que es 87.5. ¿La 9? Sí. Ah, sí, sí. Es que esa fue que yo la hice de 7 en 7. Esa fue de 9. Y me gustó porque no era bueno que diera el mismo número de tal. Ok, 87.5 más delta 1, que fue 4, entre delta 1, que es 4, más delta 2, que es 7, multiplicado por 9, que es la amplitud de clase. Entonces, aprovecho la ocasión que me recordé ahora que en el examen alguna gente, en lugar de sumar ahí cuando era la mediana o el cuartil, multiplicaron, no sé si no menos, multiplicaron 87 puntos tanto y le dio un número que no cabía casi. Bueno, entonces aquí usted puede decir 9 por 4, 36 entre 11, 90.77. en total 90.77. ¿Alguien no entendió algo? Dígame. Repito de nuevo. Todo. Bien. No. Así. ¿Eh? Ok. Ya vimos cómo se determinaron los datos. Simplemente. ¿Qué lo puedo repetir? Porque si el proceso desde aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, determinamos delta 1 y delta 2, que son la diferencia entre la clase modal y la anterior. ¿Cómo yo sé cuál es la clase modal, la que tenga mayor frecuencia? Profesor, y si hay dos clases que tienen... Si hay dos clases que tienen mayor frecuencia, por ejemplo, que hubiera dos que tienen 15, ¿qué hacemos?
Simplemente la tabla sería bimodal, o sea, tendría dos modas, igual que como explicamos en datos sueltos. Habrían dos modas, usted la calcula la moda. Pero eso no es una pregunta. Si viendo al fondo, como es del 2, ¿cómo lo ve ahí? ¿Cómo es? Del 2, ¿cómo lo ve ahí? Si la moda estuviera aquí, por ejemplo, que fuera ahí, digamos 22, en vez de un 2, un 22. ¿Están atendiendo, verdad? Simple, lo hacemos igualito. Delta 1 fuera 22 menos 6 y delta 2 fuera 22 menos 0, que es el mismo 22, ¿verdad? Y después L1 sería 114.5 y el tamaño o amplitud de clase sería, aquí iría 124, ¿verdad? Si hubiera otra clase, 124 menos 115 daría el mismo 9, pero pone tú que esta clase fuera más grande, como quieres, el número que termina ahí, tú le pones uno más ahí y lo restas, ¿entendió? O sea que no habría dificultad en calcular, igual que si fuera allá arriba, delta 1 o delta 2 fuera, uno de los dos fuera no 0, sino la misma, el mismo dato que está ahí. ¿Te llega? Dígame. El mismo número que tengo. La misma frecuencia de la clase. Entonces, calculamos delta 1, que ya vimos cómo era, y delta 2 también. Calculamos el límite inferior, o sea, la frontera inferior de clase, que sería el promedio entre el límite superior de la clase anterior y el límite inferior de la clase modal. Eso dio 87.5. El tamaño o amplitud de clase lo determinamos promediando el límite inferior de la clase siguiente con el límite inferior de la clase modal. Eso dio 9 y luego sustituimos en la fórmula los datos. ¿Cómo calculamos ahí? Bueno, ya usted sabe que eso es L1, esto es delta 1 y delta 2 y el tamaño o amplitud de clase 6. ¿Cómo calculamos? Bueno, 9 por 4, 36, podría ser así, ¿verdad? 36 entre 11 y lo que le dé, le suma eso. O podría ser 4 entre 11 multiplicado por 9 y después sumándole. O sea, ustedes están acostumbrados ya al orden operacional. Ustedes saben ya lo que hacen. Dios. ¿Cuánto le digo a este para que nos vamos de aquí? Lo que ustedes hacen es que ahí. Yo voy a ir pasando la lista con ustedes. Vayan chequeando lo que hay en el EVA y vayan haciendo. Vayan participando en el foro, en las cosas para que... ¿No hay foro? No hay foro. Si no hay, lo vamos a abrir porque hay más foro. Entonces, sería 40.5 más 40.5 más 8 menos 5, 8 sobre 8 más 5 que es 13, multiplicado por 7. Así es. Revisen otra vez a ver qué pasa. Súmelo, ya verán. O sea, entonces ahí concluye. Benito, usted no me enseñó los videos.